Muy buenos días, familia, ¿cómo estáis? Os veo guapos como siempre, ¿eh? Madre mía, qué familia más hermosa que tenemos aquí, ¿eh? El mes pasado decía que me habías hecho hijo adoptivo, yo hoy he conseguido un abono con un banquito, ¿vale? Qué bueno que es poder estar juntos en la casa del Señor y traer a reflexión su palabra, porque Dios nos quiere seguir edificando. Jesús está en medio de su iglesia y Él quiere seguir poniendo de su impronta, de su carácter en nosotros. Es hermoso el poder tener comunión los unos con los otros, pero lo más hermoso es que la presencia del Espíritu Santo está en cada una de nuestras vidas y que está en medio nuestra. Quisiera traeros a reflexión en esta mañana un texto que leía en Gálatas estos días y lo encontramos en el capítulo 6, versículos 1 y 2 de Gálatas. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobre estos dos versículos quisiera reflexionar en esta mañana. El capítulo 5, que es el previo al 6, hace un contraste entre las obras de la carne, el carácter de Cristo, la esclavitud de la carne, la libertad en Cristo, que ha venido a traer sobre cada uno de aquellos que somos sus hijos, en los cuales está morando el Espíritu Santo en nuestro interior. Los Gálatas estaban viviendo una situación difícil porque se habían entremetido dentro de ellos una secta denominada judaizante, los judaizantes, que decían que para ser cristiano no solamente tenías que aceptar a Jesucristo como tu Señor, no solamente era por la fe, sino que además que tenías que cumplir una serie de ritos justamente judíos. Entonces Pablo tiene que escribir esta carta para decirles que solamente la fe en Cristo es lo que salva. No hay nada más que nosotros podamos añadir a lo que Jesús hizo en la sangre, con su sangre en la cruz. Someterse a la ley como un añadido para nuestra salvación no es lo que Cristo quiere para nosotros. Aún más, cuando todo lo que ha hecho Jesús en la cruz ha sido suficiente para gozar de una vida de plenitud y de gozo en Él. Entonces empieza el capítulo 6, voy bien de rapidez, ¿no? ¿O voy muy rápido? Es que yo me noto un poco espirituoso, ¿eh? Poco rápido. Haré caso al pastor. Empieza el capítulo 6 haciendo una reflexión de que a pesar de que somos nuevas criaturas, muchas veces en nuestro interior no hay las motivaciones correctas. También en nuestro interior le damos lugar a la carne, desoyendo el consejo de la palabra del Señor y desautorizando o marginando la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestro interior. Siendo Pablo consciente de esta realidad, de que hay otra naturaleza antigua en nosotros que pugna con la nueva naturaleza y que debemos estar atentos a ella para que no malogre todo lo que el Señor ha venido a hacer en nuestra vida, para que no sea ella la que nos gobierne, nos anima a vivir, nos anima a estar atentos y ser vigilantes a nuestra vieja naturaleza, que puede ser que aparentemente esté muerta, sepultada, pero ya te digo yo, y ya te dices tú a ti mismo, que sabes que no está ni muerta ni sepultada. Se está cada día sepultando por la sangre preciosa de Jesús, por la obra que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que nos anima a vivir en novedad de vida, nos anima a vivir como una nueva naturaleza que somos. Todos y cada uno de nosotros estamos sujetos a pesos, a cargas. Todos llevamos cargas en la vida. Estamos de acuerdo que todos tenemos problemas, dificultades,
Estamos todos cargados por el día a día, por las circunstancias que vivimos. Y a la luz de este texto, Pablo hace una separación, una distinción entre dos tipos de cargas. Un tipo de carga que se encuentra en el versículo 5 del capítulo 6, que dice, cada cual llevará su propia carga, que es la cual nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que llevar y nadie más va a poder llevar con nosotros. ¿A qué me estoy refiriendo? Que nadie puede pasar a otro su problema grave de salud, por mucho que quiera. El que está enfermo, está enfermo. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de los dones que Él nos ha dado, que nos ha entregado para el servicio. Y yo soy el responsable. Nadie puede llevar la carga por mí. Tampoco puedo ser responsable a nadie de mi santidad personal, de mi manera, de la obra que el Señor está haciendo, de la obra que Él está haciendo en mí y cómo le estoy dejando yo a Él que transforme mi interior. Nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, de estas circunstancias. Podemos inventarnos las excusas y echar todos los balones fuera sobre esto, pero tú y yo somos responsables de nuestra propia vida en estos aspectos. Y cada uno de nosotros tenemos que llevarlo. Déjame que te haga una pregunta sobre esto. ¿Qué estás haciendo con las cargas que te corresponden llevar a ti? Estas cargas que tenemos propias personales, que son intransferibles, ¿qué estamos haciendo nosotros con ellas? ¿Las cargamos? ¿Le pedimos al Señor que nos ayude a cargarlas? ¿O intentamos que otros lleven esas cargas que no son suyas, sino que son justamente mías? Así que esta es una carga en la cual nosotros, cada uno personalmente, tiene que llevar. Y que es intransferible, personal, intransferible, como el DNI, ¿de acuerdo? Nadie más que las puede llevar. Pero hay otro tipo de carga, que es el que quiero meditar en esta mañana, que tiene que ver con la que podemos llevar los unos con los otros. Hay un tipo de carga en la cual nosotros estamos llamados a sobrellevar los unos con los otros y ayudarnos como familia de la fe. El versículo 2 dice, sobrellevad las cargas. Y está hablando de que tenemos que llevar tenemos que compartir mutuamente aquellos pesos que nos hacen mal, que nos hunden en el camino de la vida, pero que no son nuestras propias cargas que tenemos que llevar nosotros. Y la imagen de todo esto es esta. ¿Quién va a hacer la compra de la casa? Aquí. ¿Alguien va a hacer la compra alguna vez? Bien. Tú vas al súper, ¿de acuerdo? Vas al súper, ¿y qué haces del súper? Empiezas a comprar, dices, yo venía por un kilo de azúcar, ¿no? Y sales una bolsa aquí, otra bolsa aquí, los huevos, el pan, ¿sabes? Vas a tu casa cargado con 2 bolsas, en las manos también. ¿Os suena esta imagen? Estás ahí. Con cuidado para no darle una patada a los huevos, ¿vale? Y romperlos. O chafar el pan de molde que has comprado, que al final en vez de ser cuadrado es así, rectangular, ¿de acuerdo? Y encima has aparcado el coche súper lejos. Estás orando para venir del súper y decir, Señor, por favor, que haya un sitio cerquita, que no tenga que... Y te encuentras que estás allí. Y tú dices, madre mía, qué carga, qué bien me iría que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, quien sea, estuviesen aquí. Tocas el teléfono, no sé qué ha pasado. Cric, 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 cric. No hay nadie. Llamas a tu esposa, a tu hijo, y no hay nadie. Y tú vas a ir con tu carga a tu casita. El apóstol Pablo está hablando, no del súper, pero sí que está hablando de sobrellevar nuestras cargas los unos de los otros. Es un peso demasiado fuerte para que tú y yo podamos llevarla. ¿Sabéis? Pasándolo al campo espiritual, Dios ha provisto a su Espíritu Santo, con su Espíritu Santo, a su iglesia, una iglesia llamada a vivir, a reflejar el carácter de Cristo,
que se implica del uno con el otro. Básicamente la iglesia tiene que ser, o tenemos que ser, aquellos que cuando hay alguien que está cargado con los pesos, llamas por teléfono y dices, sí, hermano, aquí estoy, claro, te ayuda con el peso. Eso es lo que estamos llamados a ser, no el cric, 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 que no hay nadie en el otro lado. ¿De acuerdo? La iglesia es la extensión del reino de los cielos en el día de hoy. Tú eres el Hijo de Dios amado. Yo soy el Hijo de Dios amado, que Él ha provisto a este mundo, Él ha provisto a la iglesia para que podamos bendecirnos los unos de los otros. Por eso dice, sobrellevad las cargas. No es una propuesta, no es que considéralo. Considéralo si te va bien o no te va bien. Si es factible o no factible llevar la carga. O a veces somos selectivos de el cómo, el quién, el cuándo y el dónde ayudo. No estamos llamados a seleccionar lo que vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer, sino que estamos llamados, como mandato que es del apóstol Pablo, mandato que no podemos hacer la vista gorda, no podemos desentendernos, sino que estamos llamados a atendernos y cuidarnos los unos a los otros. En la parábola del buen samaritano, muy conocida, que es la síntesis del Evangelio, o una síntesis del Evangelio, hay un buen samaritano y hay una persona dañada. No quiero hablar del cura, no quiero hablar de ellos. Quiero hablar del enfermo y quiero hablar del samaritano. El samaritano se encuentra a esta persona en mal estado. Se lo encuentra mal, se lo encuentra dañado por unos saqueadores o unos ladrones. ¿Y qué hace este? No pasa de largo, sino que se baja de su montura y lo que hace es que lo toma, lo carga, antes de cargarlo lo venda, lo cuida y lo lleva a un lugar donde lo van a seguir cuidando. Y no solamente hace esto, sino que además en su cuenta personal dice que cuando sepa los gastos de estar en ese lugar, él se haría cargo de ellos. Esta enseñanza nos debe estimular a nosotros, como hijos de Dios, a ser personas de bendición. Mirad, el samaritano no conocía al enfermo, no conocía al que había sido atacado. Y lo hace. Esto es una enseñanza de lo que dice el dicho español: haz el bien y no mires a quién, independientemente de quién sea. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios estamos llamados a cuidarnos, a sobrellevar las cargas los unos de los otros? Necesitamos entender que el Señor nos salvó, nos llamó a vivir una vida en el cual Él sea el Señor, en el cual nosotros vivamos gobernados por Él y que podamos dejar nuestros parámetros de lado de la antigua naturaleza que solamente nos lleva a vivir autocentrados. Así que me gustaría que en esta mañana pudiésemos ver la implicación que tiene que haber entre los unos y los otros de recorrer el camino de la vida cristiana juntos. Y en primer lugar, veo que somos llamados a llevar mutuamente las cargas. ¿Pero cómo? Y el versículo 1 dice, hermanos, ¿cómo llevamos las cargas? Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces, ¿qué dice? Hay que restaurarle. Podemos pensar que porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, porque vivimos en santificación, que a partir de ahí nuestra vida vieja desapareció, que ya hemos sido santificados, petrificados y que no hay nada en este mundo que nos afecte, que estamos por encima de todo. Hay personas que piensan que su vieja naturaleza dejó de tener efecto sobre él o ella. Y que como hemos sido purificados,
por el Señor, ya somos instrumentos impolutos. Vamos, el Señor primero, después yo, ¿de acuerdo? En el estatus este es, ¿no? Y si bien el Señor lo hizo en el término que el Jesús murió por nosotros en la cruz, dándonos una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva oportunidad de tener esperanza y de vivir un estilo de vida que agrada al Señor, somos nosotros en el día a día quienes, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos llamados a vivir en transformación, en parecernos más cada día a Cristo. La realidad es que no somos todavía los que deberíamos ser. ¿Estáis de acuerdo conmigo? O por lo menos yo, ¿de acuerdo? No somos quienes fuimos, gracias a Dios, que eso es muy bueno, pero todavía no hemos alcanzado todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros para llegar a ser y que se completará cuando estemos en la presencia del Señor. Así que estamos caminando, estamos proseguimos en el camino de transformación. El apóstol Pablo, que entregó su vida por el Evangelio, reconocía esa lucha interna entre lo nacido de Dios y lo nacido del mundo. Esta vieja naturaleza que nos lleva a vivir por nosotros y lejos de Dios, pero que el Espíritu Santo está obrando para que esto deje de ser de esta manera. El Señor empezó la buena obra y la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Eso es porque no puede ser antes, porque no vamos a ser transformados, ¿de acuerdo? Hasta que el Señor venga, que es ahí cuando estaremos completos. Y sin duda que nosotros, cada uno de nosotros, pecamos, todos pecamos. Y que hay actitudes, muchas veces, que no agradan al Señor en nosotros. Y también hay actitudes que no son nada agradables entre nosotros. La palabra que utiliza aquí, en el versículo 1, si alguno comete alguna falta, en griego está hablando de un término que se llama paraptogma, que significa caída o contratiempo. Y como verbo significa tropezar. No se refiere justamente a un pecado grave. No está hablando de algo que dices, madre mía, qué barbaridad, ¿yo lo he hecho esto? No. No está hablando de eso. Está hablando de errores en los cuales nosotros caemos, ¿de acuerdo? Que me salió otra palabra, pero no me sale. Que caemos, los cuales tropezamos, y que tienen que ver con nuestra propia carne. No son errores doctrinales, son cosas que tienen que ver con nuestra carne. Por ejemplo, podemos tener orgullo disfrazado de humildad. ¿Estamos de acuerdo? Yo he sido tratado en ello. Podemos disfrazar la crítica o la descalificación de, Señor, hermano, ora por este que está haciendo esto. Acciones que aparentemente son santas, son buenas, pero que en su fondo, en su motivación, podría decir más, porque yo tengo muchas más, en su motivación no son las correctas. Y necesitamos ser transformados por el Señor en lo más pequeño de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Necesitamos ser transformados por el Señor. Gálatas 5, 7 al 9 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Necesitamos ser vigilantes en nuestras motivaciones. Necesitamos ser vigilantes y pedirle al Señor que nos ayude, que nos escudriñe, que nos haga ver si de verdad nuestra manera de pensar es la manera de pensar de Cristo. Y necesitamos aprender a pensar como Cristo. Naturalmente no podemos pensar como Cristo. Y estamos en ese proceso de transformación para parecernos más a Jesús. Tenemos que aprender a ser vigilantes y no ser condescendientes con nuestros errores
personalmente. Nosotros medimos los errores por gravedad y este texto parece apuntar que estos hermanos no hacían errores especialmente graves, pero sí que afectaban a la vida cotidiana de la iglesia. Sí que distanciaban los unos a los otros, se distanciaban los unos con los otros o de los otros y afectaban al buen marchar de la iglesia. Nuestra manera de responder a alguien que ha tropezado en el camino de la fe no tiene que ser convertirnos en jueces y juzgar a los que están equivocados, dándoles un castigo, porque naturalmente no sale eso, dándoles un castigo para que se acuerden lo mal que lo han hecho, para que se acuerden de que su transgresión, de que el saltarse la valla y salirse fuera, pues tiene un precio, tiene un coste. Nosotros estamos llamados no a juzgar, no estamos llamados a eso. El juez, ¿sabes quién es, no? Nos encanta ponernos ahí la toga, tup, tup, y el martillito. Tú, para allá, tú, para allá. Nos encanta hacer eso, pero eso no es nuestra labor. Nuestra labor tiene que ver con otra cosa. El apóstol Pablo dice en Romanos: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Necesitamos una metanoia profunda. Una metanoia es un cambio de mente profundo en nuestra concepción del mundo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones como la familia de la fe, en nuestras relaciones en nuestros hogares propios, con nuestros compañeros. Necesitamos cambiar de mente, porque necesitamos parecernos más a Jesús y menos a nuestro viejo yo, que lo sabemos cómo es. Inducido por nuestra tendencia a cobrar los errores que otros han cometido o nos han hecho una falta a nosotros. Pablo aconseja restaurar al que se ha equivocado. Y la palabra que utiliza es katarizo. Ya he dicho dos palabras en griego, ¿de acuerdo? Es que se lee griego. Allí en el Strong va muy bien, ¿de acuerdo? Katarizo. Y tiene que ver con volver al estado anterior. Volver al estado anterior antes de que hubiese una fractura. Volver al estado anterior antes de que se cometiese el daño. Eso significa katarizo. Pero de una manera práctica significa arreglar o componer un hueso fracturado. Alguien que se ha roto un hueso, pues no le puedes dejar el hueso así de cualquier manera, porque si lo dejas de esa manera, pues si suelda, en el mejor de los casos, soldará como le dé la gana, ¿vale? En la posición que tenga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues no dejarlo abandonado y buscar los medios para que esa persona sea recuperada. En el caso de un hueso roto, pues sería ponerle una escayola o lo que sea, ¿no? Y sea como fuere el motivo que fuese en el cual esa persona está dañada, nosotros estamos llamados a poder ayudarles a ser restaurados. Porque esto es lo que hace la familia de Dios con los que son los suyos, y no solamente con los suyos, sino que además la familia de Dios está llamada a tener un comportamiento, incluso con los que no son hijos de Dios, ser una actitud totalmente diferente a la que el mundo tiene. Así que estamos llamados a restaurarlos con humildad. Pero dice, vosotros que sois espirituales. ¿Pero qué significa ser espirituales? Que nuestra vida esté gobernada por el Espíritu de Cristo. Que nuestras decisiones, en lo referente a los demás, intentamos actuar como actuaría Jesús, con espíritu de reconciliación y de sanidad para poder volver al que se había equivocado. Aquel que se piensa que es espiritual está lejos de serlo. Ahora si yo preguntase aquí cuántos espirituales hay aquí,
Aquel que piensa que en sí es espiritual, está lejos de ser espiritual. El espiritual es aquel que tiene en su vida como prioridad ser lleno del Espíritu Santo. Y que su enfoque en la vida es el enfoque de Cristo, que no actúa ni tiene la misma perspectiva que tiene el mundo. No compite con nadie en su interior para demostrar quién es, ni tampoco tiene un espíritu de superioridad. Ese es alguien que es espiritual. Y entendiendo esto, es mucho más fácil poder ayudar a alguien si tenemos esos valores, esos criterios, esos principios en nuestro interior. Es mucho más fácil restaurar a alguien. La motivación para la restauración debe ser el amor, que nos lleve a implicarnos más hacia los demás y mucho más allá de cómo se pueda estar comportando la persona a la cual estás queriendo ayudar. ¿Os ha pasado alguna vez que has querido ayudar a alguien y no se deja? Alguna vez solamente, poquitas, porque todos nos dejamos aquí, ¿vale? Sí, nos hemos encontrado, pero nosotros estamos llamados a seguir. A veces estamos encima, ¿no? Estamos intentando ayudar, estando muy pendientes y no hay manera. Entonces tenemos que mantener un poco la distancia. Dice, bueno, por lo menos mantendré unos pasos atrás, pero no me olvido, no dejo de verlo, para volver a seguir obrando y ayudando a esa persona según el Espíritu nos muestre cómo tenemos que hacerlo. Pero estamos llamados a seguir cuidándonos los unos de los otros. ¿Alguien ha tenido paciencia contigo cuando has metido la pata? Yo creo que sí. Conmigo sí, cada día. Mi mujer, mis hijos, mis pastores, mis hermanos, todos tienen paciencia conmigo. Y gracias a Dios por la paciencia que tienen conmigo. Y gracias a Dios por la paciencia que tenemos los unos con los otros. Porque es la única manera en que podemos no dejar caer la labor que el Señor nos ha encomendado. Que hagamos con nuestros hermanos y que también hagan en nosotros si en algún momento caemos en ese tropiezo. Así que dice que vosotros que sois espirituales y que tenéis que restaurarle, le dice, ¿cómo lo tenéis que hacer? Lo tenéis que hacer con mansedumbre. Mansedumbre, eso es, no era mansedumbre, mansedumbre. Y la mansedumbre está relacionada con la bondad, con la humildad, con el amor y con el respeto que la otra persona merece. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo con mansedumbre? Primero, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y segundo, tiene que ver tomando en consideración a ti mismo que no seas también tú tentado. No pienses que eres inmune, no pensemos que somos inmunes a aquello a lo cual estás señalando de tu hermano. Ninguno de nosotros es inmune a dejar de pecar. Todos somos pecadores, seguiremos pecando. Pero seguiremos cada día caminando más cerca del Señor para que nuestra vieja naturaleza cada día tenga menos fuerza en nuestro ser. ¿Amén? Entonces, necesitamos considerarnos a nosotros mismos, ser mansos, ser generosos, ser misericordiosos, porque nosotros estamos expuestos a caer. No podemos estar reprochando y culpando a los hermanos por haberse equivocado. Tú mismo podrías haber cometido ese error. Y la actitud recomendada es restaurar al caído con amor. Pablo dice en Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Estás firme? Ojo, ojo, mira que no caigas. Y Mateo 7:12, en la regla de oro, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que, de una manera en la cual estamos llamados a sobrellevar nuestras cargas es cuando alguien cae en una falta.
Amén. Llamados a restaurarnos, llamados a levantarnos, llamados a estimularnos, llamados a rectificarnos. Pero también hay otro aspecto en el cual quiero hablar y que tiene que ver con más cargas, y es cuando estamos cargados, cansados en problemas. Esto sería el segundo aspecto que quiero hablar de las cargas. La realidad es que en este mundo individualista nos lleva a vivir autocentrados y no ser consciente de los que tenemos a nuestro lado. Si tú vives en una comunidad de vecinos, ¿a cuántos vecinos conoces? ¿Con cuántos vecinos has pasado de la conversación del tiempo en el ascensor? ¿Con cuántos vecinos, en el caso que estemos en una vecindad, les hemos dicho, vecino, lo que sea, cuenta conmigo por si tuvieses algún tipo de problema? ¿A cuántos le hemos dicho esto? Tampoco sé a cuántos hermanos de la familia de la fe conocemos personalmente. O con cuántos hemos compartido tiempo. Hemos compartido tiempo de conocernos más allá de lo que es, hola hermano, ¿cómo estás? Bien, charlamos 2 minutos y nos vamos. No sé si nos hemos implicado personalmente cuando hemos visto a estos hermanos o a estas hermanas en dificultades. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que en algunas veces nos vamos a tener que implicar, nos tenemos que mojar para bendecir a los hermanos. Quizás en algún momento será con una oración, cuando tú veas a alguien atribulado. O quizás podrá ser con un consejo, también. O quizás también será en otro momento que pueda tener una dificultad económica a través de una compra, de la cesta de la compra. O podrá ser a través de acompañarlo a un hospital cuando esté con necesidad de médico, o de muchas otras maneras. El Señor dijo esto en Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí, al Señor, me lo hicisteis. El Señor relaciona que el cuidado entre nosotros, el sobrellevar las cargas los unos de los otros, es lo mismo que hacérselo a Él. La iglesia de Antioquía es un ejemplo de una iglesia implicada en la necesidad. Sabéis que hubo en el capítulos 11, 27 a 30, hubo una hambruna en Judea, y cuando se enteraron los hermanos de Antioquía que había una hambruna en Judea, pues entonces lo que hicieron ellos fue preparar una ofrenda para poder bendecir a aquellos hermanos que estaban en necesidad. Así que, mi querido hermano y hermana, estamos llamados a implicarnos los unos con los otros. No de palabra, sino de hecho y en verdad. ¿Amén? Si somos iglesia, eso es nuestro papel. Si somos iglesia no es como condicional, aunque parece que he dicho que es un condicional. Es, sí, somos iglesia, ese es nuestro papel. ¿Amén? Y el último lugar, el segundo lugar, tiene que ver con cumpliendo la ley de Cristo. La ley de Cristo no es como la ley del Antiguo Testamento, que es una ley que encorseta a la persona, que le devuelve lo que le merece y que la transgresión de la misma tiene un precio, que es merecedor de un castigo. La ley de Cristo es la ley del amor, fundamentada en la obra de salvación por la parte de Dios en favor de la humanidad. En Romanos 5:8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que,
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿cómo se puede cumplir la ley de Cristo? Jesús dice en Juan 13, dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. También os améis unos a otros. Y en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El parámetro aquí no es que tengáis amor unos con otros. Es muy fácil decir tener amor unos con otros, está estupendo. El parámetro aquí es como yo os he amado. Esa es la medida, como yo os he amado. Jesús nos mostró el camino a seguir, siguiendo sus pisadas. Él fue quien inauguró la edad del amor en mayúscula. Un amor sacrificial que no se toma en cuenta a sí mismo, ni sus preferencias, ni sus derechos exigibles, sino que vive proyectado para bendecir a otros. Es un amor generoso. Y este es el amor del cual hemos sido nosotros receptores. Y no solamente hemos sido receptores del amor de Dios, sino que además estamos llamados a ser replicadores. Volverlos a llevar a cabo. No por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, no por nuestra bondad innata, sino por ese amor que se niega a sí mismo, ese amor que toma al otro como objeto para el cual bendecir, para que muchos puedan conocer de Jesús, para que muchos puedan ser restaurados y vengan a los caminos, vuelvan de regreso a casa. ¿Qué asignatura tenemos tan pendiente, hermanos? De ser personas que bendigan a otros. Cuando alguien se va de la familia de la fe, alguien deja de formar parte de las puertas de esta casa, sigue siendo un hermano nuestro. ¿Lo sabes? Excepto que apostate, ¿no? Que diga que no quiere saber nada del Señor, ¿no? Pero sigue siendo un hermano tuyo. No le gires la cara. Interésate por él, por ella. Acércate a él, a ella, porque el Señor nos está llamando a que vivamos de esta manera. El Señor está buscando de una iglesia que es generosa, que es altruista, que no se mira a sí mismo como yo, autocentrada, sino que la prioridad espiritual es la necesidad del hermano, de la hermana. Y que está llamada, o que estamos llamados a ayudarles a sobrellevar esas cargas pesadas que le abruman. El fruto del Espíritu es amor. Y solamente el amor es el que puede ayudarnos a vivir como Jesús vivía. Jesús siempre tuvo en mente a los otros. Ese amor de Jesús le llevó a tener presente a los otros. En Juan 13 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En el 35, versículo del 13, 35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pablo escribe en Filipenses 2, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No hace falta buscar sutilezas aquí, porque el amor se ha de manifestar de una manera real y tangible. Nuestras palabras tienen que ir acompañadas de nuestras acciones. Si no nos condolemos con aquellos que lo están pasando mal, nuestro amor no está siendo un amor genuino. Si no nos acompañamos con aquellos que lo están pasando mal, nuestra manera, nuestro alcance del ministerio, del servicio hacia mi familia no es el correcto. Y estamos incurriendo en un error, en una falta, con lo que estamos hablando del versículo 1. Estamos llamados a entender que el amor no es un sentimentalismo, no es que me haga llorar. El amor es una decisión, una implicación, el entregarnos totalmente
como el Señor se ha entregado por nosotros y para que nosotros tengamos propósito en la vida y podemos ayudar a otros que tengan propósito. Estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros en todo momento, según las normas, según los principios de la palabra de Dios. Así que concluyendo, familia, y es que en estos tiempos que corren, la palabra del Señor nos tiene que seguir inspirando a vivir de una manera diferente, a ser movilizados y tener y expresar el carácter de Cristo en nuestro entorno y en medio nuestra. La iglesia primitiva gozaba de buen testimonio con su entorno por la unidad, por el amor, por la generosidad y porque veían obrar al Espíritu Santo en medio de ellos. Y esto es una identidad de una iglesia que crece, que está sana, y esto es la identidad de nuestra iglesia. El Señor quiere que podamos vivir en esa unidad, en ese amor, en esa comunión, en dejar obrar al Espíritu Santo en medio nuestro, porque en este mundo hay muchas personas muy vacías. Incluso aquí dentro hay muchas personas que están vacías. Y tú y yo estamos llamados a ser personas que podemos bendecirnos los unos a los otros. Y quiero dejarte con unas propuestas prácticas. ¿Hay alguien en el día de hoy que te está ayudando a sobrellevar tus cargas? ¿La hay? ¿No la hay? ¿Estás ayudando a alguien a sobrellevar las cargas? Si es así, si ha habido alguien que te está sobrellevando las cargas, te está ayudando a sobrellevar las cargas, ¿estás orando por esa persona que te está ayudando? ¿La estás bendiciendo? ¿Le estás dando gracias? ¿Estás siendo agradecido? Si no estamos ayudando a nadie a llevar sus cargas, ¿te lo has pensado, lo has valorado el poder ayudar a alguien? Recordad que no es una propuesta, es un mandato del Señor. No es una opción. Y el carácter de Cristo es el que está desarrollándose en nosotros. Por lo tanto, estamos llamados a vivir de esta manera. Tus palabras las pueden resistir las personas. Mis palabras, yo digo, te amo a alguien, ¿no? Te quiero mucho, pero no me implico con alguien, pues la verdad que dirá, mira, esta persona es un poco bocazas, ¿no? Perdón por la expresión bocazas, ¿no? O boca ampla. Pero si mi acción va unida a lo que yo digo, eso no hay nadie que lo pueda resistir. Podrán darte las gracias o podrán no darte las gracias. Eso puede pasar. Pero no te olvides una cosa, que el Señor, que lo ve todo, Él es el que nos recompensará. De hecho, es el que nos ha recompensado ya por todo nuestro servicio a Él. Así, dándonos la posibilidad de tener una vida plena y una eternidad con Él. Y acabo con el título, que es lo primero. El título de esta predicación es Más presentes. Estamos llamados a ser más presentes, estar más presentes en todas nuestras relaciones, más presentes en nuestras necesidades, más presentes en medio de la iglesia de Cristo. El ministerio no es de 4 personas, ¿lo sabes? Ni de 6 ni de 8. El ministerio es de toda la iglesia. ¿Amén? Así que, hermano y hermana, te animo y me animo contigo a poder sobrellevar las cargas los unos de los otros, que podamos ser responsables en el llamado del Señor para nuestras vidas. Necesitamos acompañarnos, necesitamos sobrellevarnos los unos de los otros, necesitamos hablar mucho y ayudarnos más. Amén.